Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos de las redes sociales, a todos los que a diario están conectados con nosotros, a nuestros hermanos y amigos de México, nuestros hermanos y amigos de Colombia, de Venezuela, a los hermanos de Centroamérica, ¿verdad? Dios bendiga a todos los de Belice también, y a todos los de las islas del Caribe también le damos la bienvenida, y a todos en Europa, en Asia y donde quiera que se encuentren, reciban un cordial saludo desde aquí de Washington, D.C. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 17. Ahí vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor, y hoy vamos a estar meditando bajo el tema administradores del poder de Dios. ¿Verdad? Muchas veces hay quienes que dicen que no se pueden administrar los poderes, ¿verdad? O el poder de Dios, mayormente. Pero nosotros somos administradores del poder de Dios. Lucas capítulo 5, el verso 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales, habiendo venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima en la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, y poniéndole en medio delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilgar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué cavilgáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogió de asombro, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Tome su lugar, por favor. Administradores del poder de Dios. Escuche bien. Jesús está en un lugar donde dice la Biblia que él realmente estaba enseñando. Era una enseñanza. No era un momento de hacer milagros, sino que era una enseñanza. Pero dentro de la enseñanza, o ejerciendo la función de maestro, el poder de Dios, dice la Biblia, estaba sobre él para sanar.
Entonces la gente de fe que venía trayendo a este hombre, a este paralítico, llegaron a Jesús y como no podían acercarse por la multitud que había, entonces abrieron un hoyo en el tejado. Yo imagino esa casa de teja, ¿verdad? Haciendo un hoyo, yo creo, y se hacía mucho ruido y se hacía polvo, se hacía basura en el lugar. Sin embargo, cuando pusieron a Jesús, al paralítico, perdón, a los pies de Jesús, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y Él empieza a perdonar los pecados. Mientras tanto vemos al grupo de gente religiosa de ese tiempo cavilgando entre sus pensamientos. Este está blasfemando. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solamente Dios. Entonces, la gente religiosa de ese tiempo tenían la idea de que solamente Dios, pero no sabían, no se les había revelado que Jesús era el Hijo de Dios, pero también él era Dios. El Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que Él levanta a este hombre del lecho de la cama, de donde lo traían acostado, lo levantan. Jesús le da la orden, lo levantan y él se levantó pues. Y se fue para su casa alabando y glorificando a Dios. No importa si la reunión es grande, si la reunión es pequeña. Lo importante es que Jesús esté ahí. Y si Jesús está ahí, Él puede hacer cualquier milagro. Él puede hacer milagros. Un día hizo un milagro cuando estaba la suegra de Pedro gravemente con fiebre. Y Jesús solo la tocó y reprendió la enfermedad y fue sana. Jesús hacía milagros en los hogares. Jesús hacía milagros en lugares públicos, en las plazas, en los parques. Jesús hacía milagros donde Él quería. Es más, dice la Biblia que los enfermos solamente lo tocaban y ellos quedaban sanos por medio de la fe. Entonces, el Señor tenía ese poder, un poder grande, un poder maravilloso. Pero vea ahí mismo lo que dice ahí mismo en el capítulo 5 de Lucas, el verso 24, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los conceptos religiosos que muchas veces podemos tener pueden impedir que un milagro suceda. Hay personas que están clamando a Dios por un milagro. Si tú eres persistente, persistes en clamar a Dios de día y de noche y pedirle al Señor que haga un milagro, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Conmigo Dios ha hecho muchos milagros. Conmigo Dios se ha manifestado de una manera especial. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas grandes. Pero he sido persistente, perseverante en querer lograr lo que nos proponemos hasta recibir la respuesta de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente empiezan, pero no continúan. Y muchas personas empiezan muy bien, pero no continúan. A la mitad del camino se presentó un problema y el problema lo detiene. Cualquier obstáculo puede ser. Si nosotros perseveramos y perseveramos creyendo en la palabra del Señor, el Señor se va a manifestar. El Señor va a manifestar un milagro, el Señor va a manifestar su poder, porque Él tiene el poder y nosotros clamamos y oramos al que todo lo puede. Él todo lo puede hacer. Vea conmigo lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, el verso, especialmente el verso 10 y el verso 11. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 10 y verso
11. Cada uno según, escuche bien, según el poder que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, o que el poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese bien, está diciendo la primera parte, está diciendo que si nosotros ministramos a alguien, hay que ministrarlo conforme al poder de Dios que habita en nosotros, que nos ha sido dado. Entonces usted no puede decir que no tiene poder. Usted no puede decir que no puede ser usado por Dios para hacer milagros. Siempre y cuando clamemos a Jesucristo, todo lo vamos a poder hacer. Amén. El problema está que muchas veces nosotros mismos nos limitamos creyendo que solo al pastor Dios lo puede usar, que solamente al evangelista, al apóstol, al profeta, Dios puede usar los 5 ministerios. No, a cada uno de nosotros Dios nos puede usar de la manera como Él quiere. Pero vea bien lo que dice aquí. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. O sea que no podemos venir hablando lo que nosotros queremos, sino que tenemos que hablar lo que dice la palabra del Señor. Porque si usted pone a Jesucristo y pone la palabra de Jesucristo, o Jesucristo se convierte en el verbo de Dios, pero la palabra es expresión. La palabra es expresión, es algo que sale. Pero cuando nosotros usamos lo que es la palabra y usamos a Jesucristo y lo unimos y decretamos en el nombre de Jesús, Él lo puede hacer. Amén, aleluya. Entonces tenemos que en el nombre del Señor salir de la mentalidad de que solo al pastor puede usar el Señor. Solamente al diácono, a la diaconisa, solamente a los líderes de célula, a los supervisores de célula, Dios los puede usar. No, si usted solamente da el poder a otros, pero usted no asume que usted también puede hacerlo, nunca va a poder. Pero si usted sabe que lo puede lograr, que lo puede hacer, el Señor lo puede usar a usted también. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice, hable conforme a la palabra del Señor. Si alguno ministra, esta palabra ministra es imponer la palabra, ministrar conforme a lo que está escrito. Ministre conforme al poder de Dios o al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea que en otras palabras, yo puedo ser usado por Dios. ¿Para qué? Para hacer milagros, para hacer sanidades, para prodigios. Dios me puede usar a mí. Conforme yo me deje usar, Él me va a usar. Pero cuando Dios me use, no me voy a autodominar o autoapropiar de la gloria que le pertenece a Dios. Porque si yo digo, como algunas religiones, lamentablemente, algo que pasa le dan la gloria al hombre y se gloria el hombre. Entonces a Dios no lo toman en cuenta, aunque Dios es el que hizo el milagro o haya hecho el milagro. Entonces la gloria y la honra le pertenece a Dios cuando el milagro haya sucedido. Señor, te doy gloria. Señor, te doy la alabanza. Señor, te doy gracias por lo que tú hiciste en mí
a través de tu siervo. Eso está correcto. Porque Dios siempre va a usar a hombres y a mujeres que realmente estén dispuestos. No va a usar el Señor a alguien que todo el tiempo está acomodado, está dormido espiritualmente. A alguien que no lee la Biblia, que no le gusta, no le encanta leer la Biblia. Dios no va a usar a alguien que no ora. Dios no va a usar a alguien que no se congrega. Dios no va a usar a alguien que no persevera, que no es persistente. A alguien que empieza algo y no lo termina. A alguien que, ¿cómo le va a dar Dios a alguien de su gloria, de su poder para hacer milagros cuando está totalmente acomodado? No. Dios va a usar siempre hombres valientes y esforzados que no avergüencen su evangelio. Porque yo siempre digo, las cosas de Dios tienen un precio, tienen un valor incalculable. No lo compra ni el oro, ni la plata, ni se vende en el mercado. Las virtudes, el poder, es más, los 9 dones espirituales y aún los 5 ministerios se reciben de rodillas, clamando a Dios de día y de noche, perseverando, creyendo. Amén. Así es como se recibe. Entonces, cuando ya lo tengo, para la gloria del Señor, cuando ya lo tengo, ese poder, se presenta una enfermedad, yo oro y declaro y decreto en el nombre de Jesús que esa enfermedad va a desaparecer de ese cuerpo. Y Dios me respalda. Y Dios me respalda porque estoy lleno de Él. Pero alguien que está vacío totalmente de la presencia del Señor, ¿cómo Dios lo va a usar? No consiste, decía Pablo, no consiste en palabras, en palabrerías huecas y falsas sutilezas. No consiste en tanto grito y brinco y salto. No consiste en brincar y cantar aleluya y gloria a Dios. No consiste en emociones. El misterio, puedo decir lo que es un misterio de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, consiste realmente con alguien o por alguien que realmente totalmente persevera. La perseverancia es la que nos lleva a nosotros a alcanzar esto, porque es algo que Dios lo deposita en nosotros. No lo va a depositar Dios en un vaso que no es útil. No lo va a usar Dios en vasos que no son de honra. Tenemos que aprender esto, a hacer vasos de honra, donde honremos a Dios. A eso Dios va a usar. Amén. Ahora vea con lo que dice Primera de Corintios. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 1. Vaya anotando, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Vamos a leer el verso 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así dice su Biblia. Entonces las cosas del Señor son un misterio. Esta palabra misterio quiere decir de que Dios no se lo va a dar a cualquiera. Quiere Él dárselo a todos. Es más, la iglesia, todos deberíamos de ser llenos del Espíritu de Dios, llenos de los misterios de Dios. Pero ¿por qué razón muchas veces hay gente que en la iglesia tienen tantos años en la iglesia y no han sido llenos de los misterios del reino de Dios? ¿Por qué cómo se constituye en un misterio el reino de Dios o el poder de Dios? ¿Cuándo se constituye como un misterio? Es en el momento, mis hermanos, cuando usted actúa de una manera como Dios quiere que actúe. Que aunque muchas veces no estoy hablando de perfección. No estoy hablando de ser perfeccionistas, ¿verdad? Porque hay personas que porque son perfeccionistas no hacen nada, cruzan los brazos. Que lo haga otro. No, es que yo no que lo haga otro porque yo no, para eso no soy buena, para eso no soy bueno. Hay personas que dicen,
Esa es la gente que nunca se para, nunca se levanta, porque todo el tiempo está menguando ella, autodevaluándose ella misma. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente disponible, que siempre esté dispuesta a hacer la obra del Señor, aunque no pueda. Amén. ¿Cuántas veces yo no he intentado lo que es la música? No puedo muy bien, pero ahí voy. Amén. Al principio no podía predicar, no podía enseñar. A través de los años y la perseverancia, Dios me ha llevado a ejercer muchas funciones dentro de su reino. Entonces en el camino el Señor se va encargando, en el camino el Señor va despertando en nosotros talentos. Y mira lo que dice el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así dice ahí, sea hallado fiel. La fidelidad no la pruebo yo, no la prueba usted, no la prueba Dios. Él prueba la fidelidad que hay en nosotros. ¿Verdad? Ahí es donde Dios prueba. O sea que yo puedo ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, pero hay un requisito que tengo que llenar para verdaderamente ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el requisito? Que me haya Dios fiel. Esa fidelidad, no estoy hablando algo superficial, no estoy hablando algo general de la iglesia, estoy hablando algo personal que cada uno tenemos con Dios, ser fiel. Esa es la fidelidad que Dios busca. Entonces, esa persona puede ser el candidato para poder Dios depositar de su espíritu y convertirlo en un administrador de la multiforme gracia de Dios. Cuando ya hemos, como dicen, calificado. Vea conmigo el capítulo 2, el verso 6. Ahí mismo de Primera de Corintios. El verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, ahora vea este punto, por favor. Aquí lo está diciendo, que esta sabiduría que Dios tiene para nosotros ya está guardada, ya está preservada, asignada para nosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice. ¿Para qué? ¿Qué dice el verso 7? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ahora vamos a hacer otro punto. Porque hablamos de la gloria de Dios. Que cuando se hace un milagro, que cuando Dios nos usa, estamos aquí. Amén. Es la gloria de Dios. Pero ahora la sabiduría que nos ha sido entregada a nosotros está guardada desde antes de la fundación del mundo para nuestra propia gloria. Entonces estamos de dos glorias. La gloria de Dios y la gloria de nosotros. ¿Cuál es la gloria de nosotros realmente? ¿Ah? Verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, sino, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos creen a esa palabra? O sea que la sabiduría está para nosotros, y cosa que muchos desconocen. Hay personas que, mira, escúcheme bien, porque en el nivel, hay dos niveles. Está el nivel de la carne y está el nivel del espíritu. En el nivel de la carne, nosotros no vamos a poder entender el lenguaje de Dios, porque es una podrida llaga. Nuestra carne es una podrida llaga que nos incita a pecar, a fallarle a Dios. Pero en la ley del Espíritu, o en los misterios del Espíritu, nosotros entramos en la otra dimensión para alcanzar la sabiduría y alcanzar el conocimiento de Dios en nuestras vidas. No estoy hablando de estudiar toda la Biblia, no estoy hablando de pasar 5, 6 horas o 10 horas orando al Señor, aunque es bueno leer, aunque es bueno orar. Estoy hablando de algo que Dios ya te dio, que algo único que tú tienes. Esto es lo único que Jesús no pudo cambiar en los discípulos: su identidad, su forma de ser, su ADN. Entonces quiere decir que hay algo que ya Dios tiene guardado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios tiene guardadas para nosotros. Entonces usted usted no puede decir que Dios no le ha dado nada. Usted no puede decir que usted todo lo que tiene lo tiene por sus fuerzas. Lo tiene porque Dios se lo ha dado, ¿verdad? Tenemos el poder de Dios y tenemos que administrarlo bien. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos creen que tenemos el poder de Dios? Ahora, si Dios te entregó algo, administra lo que Dios ya te entregó. Administremos lo que Dios ya nos entregó. Porque ingratos, mis hermanos, quiero decirles, ingrato sería de nosotros que después de que Dios nos ha dado algo que no tiene precio, tan alto que es el precio, que no hay forma de comprarlo, que nosotros no valoremos. Hay personas que no valoran los misterios de Dios. Hay personas que no valoran los ministerios, los cargos, los privilegios que Dios les da. No los valoran, no saben cuidarlos. ¿Sí o no? Se les da un cargo, Dios tiene un cargo, un privilegio para alguien y no lo cuida, no lo valora. Yo les voy a decir algo con todo respeto. A nivel mundial es un fenómeno que está sucediendo en la mayoría de iglesias. Pero la verdad, mis hermanos, que dice la Biblia que ante Dios daremos cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra. Amén. Y si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio un privilegio, si Dios te dio un cargo, cuídalo. Amén. Desarróllalo, desempéñalo. ¿Tienes el don de predicar? ¿Tienes el don de cantar? El don de servicio, el don de inteligencia, el don de sabiduría, el don de hacer milagros, el don de profecía, tienes el don de reprender y echar fuera demonios, el don de sanidad. Úsalo, administralo. Somos administradores de lo que Dios ya nos entregó en nuestras manos. Gloria a Dios que Él tiene misericordia de nosotros. Pero hay personas que dejan botado el privilegio. No, el problema no va a estar conmigo. El problema no va a estar con el pastor. El problema no va a ser con el líder de la iglesia. El problema va a ser en el día del juicio, cuando Dios lo llame a cuentas. Le va a decir: ¿qué hiciste de lo que yo te di?
Lo botaste, lo tiraste a la basura, como no te costó. Por eso es que, miren, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay personas que votan a los privilegios de Dios, los votan como que no valen nada. ¿Por qué razón? Porque no han sufrido, no han pasado, no han sufrido la cruz, no saben lo que es el enorme, ¿qué les digo? La enorme responsabilidad que eso conlleva. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el evangelio, a mí me daban cualquier... Una vez me dijo el pastor, yo tenía mi carrito, una mitroquita, una color rojo, una 22R, una Toyota 22R, fue mi primer carro. Y yo me acuerdo que estaban construyendo la pastoral y el pastor, ¿verdad? Brígido García se llamaba él. Me dijo, hermano Hugo, ¿será que usted puede ayudarnos a ir a traer arena al río para construir la pastoral? Yo me acuerdo que yo puse a disposición con gasolina y con todo. Yo puse a disposición mi troca y echamos varios viajes hacia la iglesia. Una vez me dijo un evangelista, ¿será que usted nos puede llevar? Era del otro lado, de Santa Rosa, de Guatemala a Santa Rosa. A Esquipulas está lejos. Y tuve que ir hasta allá gastando mi gasolina y todo. Porque todo lo que Dios pone en nuestras manos es para el servicio en la obra del Señor. La Biblia dice que que el Padre no escatimó darnos aún a su propio Hijo. Entonces, escúcheme esto, porque las excusas con Dios son baratas. No hay una excusa que Dios nos autovalore y diga a Él, tenés razón, no viniste al culto porque esto, por esto y por esto. Al Señor le gusta todo. Amén. Hechos capítulo 3, vamos a estar leyendo. Hechos capítulo 3, el verso 4 dice: Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Diga conmigo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mire, lo que sucede es que Pedro y Juan, como tenían la costumbre de ir a orar a la iglesia La Hermosa, ¿verdad? Así se llamaba la iglesia. Ellos iban a orar frecuentemente, pero en la aldea o en el lugar había un hombre que estaba mendigando, que estaba pidiendo siempre la limosna, ¿verdad? Pidiendo algo. Y ese día que pasó Pedro, ¿verdad? Y Juan, ¿qué dice la Biblia? Él les pidió dinero y él le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estemos al frente de un problema? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos al frente de alguien que está enfermo, que está pidiendo un milagro? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que orar. No me está llamando a mí, no está llamando al pastor, no está llamando a los diáconos. Usted tiene el poder. ¿Cuántos tienen el poder? Amén. Usted tiene el poder de imponer manos en el nombre de Jesucristo y la sanidad va a ocurrir. El Señor va a hacer el milagro. Ahora, si usted anda llamando a otras personas, quiere decir que su fe no está
convincente para poder ejercer el misterio de Dios y ejercer el don que Dios ya le dio. El hombre se levantó contento, ¿verdad? Maravillado. A mi corto entendimiento que el poder de Dios se administra. El que te da la orden es el Espíritu Santo sobre algo que Él te dio, que es su poder. Entonces, ¿quiere decir, pastor, que cuando haya un enfermo tengo que orar por el enfermo? Sí. Quiere decir que cuando haya una necesidad, cuando alguien te llame porque tiene un problema grande, tú puedes imponer manos, tú puedes orar por esa familia. Clama a mí, dice la palabra, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas y difíciles que tú no conoces. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchas personas no entienden, no reconocen el inmenso poder que el Señor ya les dio. ¿Estamos aquí? Entonces necesitamos reconocer ese poder maravilloso que ya está en nosotros. ¿Y qué es lo que realmente somos nosotros? Diga conmigo, administradores del poder de Dios. El poder ya el Señor nos lo dio. ¿Qué, acaso no dijo Jesús a los discípulos, recibiréis poder? ¿Ah? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Alguien que tiene el poder no se avergüenza del Evangelio, sino que tiene ese poder. Hechos capítulo 5, vamos a leer el verso 1 y verso 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió, dice, una heredad y sustrajo del precio, sabiendo, dice, también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lo que sucedió aquí fue que Ananías y Zafiras eran una pareja común. Eran creyentes cristianos que ya habían sido convertidos al Evangelio. Y sabían ellos que tenían que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que era de César. Y en ese momento la iglesia primitiva tenían la costumbre de que cuando alguien vendía una heredad, le hacía una promesa a Dios. Y cuando ellos prometieron, Ananías y Zafira dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a poner a los pies de los apóstoles, la propiedad que vamos a vender. Y había una parte que le pertenecía a Dios. Y de esa parte había que dársela toda a Dios. O había una parte que le quedaba obviamente a ellos. Pero la otra parte que le pertenecía a Dios, dijeron ellos, es mucha. Y la pareja de esposos se pusieron de acuerdo y dijeron, no. Yo no sé quién de los dos tomó la idea, ¿verdad? Loca, de decirle, mira, Zafiras, es cierto que hay que darle a Dios lo que es de Él, pero no le lo des todo, hombre. No sea boba. No sé si fue Ananías, ¿verdad? De repente, o Zafira, ¿quién de los dos tomó la iniciativa? No le des todo a Dios. Démosle una parte, un pedacito nomás. Y como el Espíritu Santo todo lo sabe, Él sabe todo. ¿Cuándo lo creen? Entonces, a los pies de los apóstoles trajeron y le digo, Pedro, es que esa unción de Pedro, ¿va? Le digo, ¿acaso no vendiendo la heredad te quedaba a ti un poquito? ¿Te quedaba a ti tu parte? ¿Y le tenías que dar a Dios la otra parte? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Automáticamente, ¡pum!, cayó muerto. Y luego llegó Zafira, su mujer, y no sabía que su marido ya estaba fallecido.
Entonces ella también intentó mentirle a los apóstoles. ¿Sí o no? Le intentó mentir a los apóstoles. Mira, ¿sabes qué? Pedro, hermanito Pedro, ¿sabe qué? Solo una parte le traigo a Dios porque esto es lo que vendimos. ¿Por qué intentaste mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido a no darle a Dios toda la parte que a él le pertenece? ¡Pum! Cayó muerta. Entonces, aún de las riquezas, aún del dinero, aún de las posiciones que Dios nos da, también somos administradores. Bueno, alguien va a decir, ¿verdad? Ay, pastor, es que mire, fíjese que el dinero no es tan importante en la obra. Si el dinero no fuera tan importante, nadie trabajara por el dinero. ¿Quién va a trabajar por algo que no es necesario? ¿Quién va a luchar? ¿Quién va a trabajar por algo que no es necesario, que es secundario? Todos luchamos de una u otra manera en eso. Y dentro de todos los misterios del reino, también está involucrada la finanza. Diga conmigo, finanzas. Sí, están involucradas. Y Dios te quiere bendecir. Porque siendo tú una persona, un creyente bendecido, vas a poder bendecir a otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú no tienes para dar, ¿cómo vas a dar? Es que mira, Dios no es injusto para pedirte lo que no tienes. Si Él no te ha dado, no tienes. Pero si Dios te da y Dios te bendice, pues entonces tú y yo tenemos para dar, para bendecir la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, vamos a ver Hechos capítulo 3, el verso 10. ¿Cuánto estamos aprendiendo? El verso 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La gente va a estar impresionada cuando vean cambios en nuestra vida. La gente va a quedar impresionada cuando vean que teníamos antes limitaciones, pero Jesús hizo un milagro. La que no cantaba, la que no servía, la que no era útil, el que no predicaba, ahora es un maestro, ahora enseña la palabra. Entonces cuando te vean a ti que el poder de Dios se está manifestando sobre tu vida, la gente misma va a quedar asombrado, va a decir, wow, ¿cómo fue que hiciste? Si antes ni hablar en público podías. Yo era uno de ellos. Entonces, estas personas quedaron asombradas cuando vieron que este cojo, este paralítico, ahora caminaba y daba testimonio acerca de lo que Dios había hecho en ellos. La gente misma va a decir, Dios usa a la hermanita fulana, Dios usa al hermanito fulano. ¿Y cómo lo usa? A través de milagros, a través de misterios. Lo usa el Señor. Antes no lo usaba, ahora Dios lo usa. Y tú no te tienes que avergonzar del evangelio. Y escucha bien esto. Porque el Señor dijo, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios siempre va a probar tu corazón en lo poco para ponerte en lo mucho. ¿Cuántos alaban al Señor? Vea lo que dice el capítulo 12 de Hechos, el verso 25. El verso 24 dice, y 25, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su misión, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjese lo que sucedió. Es de que ellos andaban predicando. ¿Cuántos creen que Pablo era usado por Dios? Todos los discípulos, todos los apóstoles eran usados por Dios.
Ahora, yo quiero que entendamos este punto, porque apóstol sencillamente es alguien que es enviado. Esa palabra literalmente no se pudo traducir. No se tradujo la palabra apóstol. Es enviado. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó. Cuando dice constituyó, habla del orden de los 5 ministerios. Entonces, si cambiáramos la palabra apóstol por enviado, diría, y el Señor mismo constituyó a unos enviados, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros profetas. A fin, dice el verso 12, al fin de que se cumpla la palabra del Señor y a fin de que sea el evangelio predicado. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que la palabra del Señor se va a ir cumpliendo día tras día. ¿Estamos aquí? Entonces, el Señor mismo constituyó. Entonces, en esa palabra, apóstol es alguien que es enviado. Alguien que es enviado a cumplir una palabra, a cumplir una misión. Entonces, todos los discípulos mire, primer lugar, el primer paso es que había que convertirse en creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí? Gloria a Dios. Ok, el creyente sencillamente es el que cree. Cree a la palabra de Dios. Tiene un nivel de creyente. Pero el segundo paso es convertirse en un discípulo del Señor. Y el discípulo es aquel que está dispuesto a aprender de su maestro. ¿Estamos aquí? El tercer paso es convertirse en un enviado, un apóstol del Señor. ¿Acaso no así fue como Jesús llamó a sus discípulos? Jesús primero lo llamó y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Luego los preparó, los capacitó, les dio instrucciones. Y en el capítulo 10 de Mateo dice, y a estos 12 envió el Señor a predicar el evangelio a donde él habría de ir. Y en el capítulo 10 de Marcos dice, y el Señor envió a los 70 apóstoles a predicar el evangelio de 2 en 2. Y cuando regresaron, dice el verso 17, y ellos regresaron con gozo. Regresaron alegres, regresaron felices, diciéndole al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice, no se regocijen porque los demonios y los malos espíritus se os sujetan en mi nombre. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro o en el reino de los cielos. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida o en el reino de los cielos es bastante, mis hermanos, ¿o no? Pero somos administradores. Si el Señor te llama a ti para cumplir una misión, eres una enviada, eres una mensajera, eres un mensajero del Señor a cumplir la misión, a cumplir la comisión. Entonces, nosotros tenemos el poder de Dios que se nos ha sido dado desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien, porque aquí no estás por casualidad. ¿Ah? Yo no estoy aquí por casualidad. Yo estoy aquí porque hay un plan, hay un diseño. Dios en su mente tiene algo especial para mí. Y como lo tiene para mí, lo tiene para ti. Lo tiene para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si somos administradores de la multiforme gracia de Dios, y así como fueron llamados los discípulos a predicar el evangelio, tú también eres enviada. Tú también eres enviado a predicar el evangelio. Lo único que tienes que hacer es llenarte cada día de Dios.
No te llenes de tanta información, no te llenes de tanta noticia, no te llenes de tanta mentira del diablo que se está levantando en los últimos años. Llénate de Dios, busca su presencia, lee la Biblia. Escucha su palabra. La Biblia dice, la fe viene por el oír, de oír la palabra de Dios. Amén. Tampoco andes pensando en tus fracasos en el pasado, en el desprecio, en lo mal que te trataron, en lo que tú eras antes. Si tú empiezas a recordar el pasado, estás retrocediendo el cassette de tu mente, pensando como pensabas en el pasado. Nosotros no tenemos que pensar así. Tenemos que pensar en hoy y el día de mañana, al nivel que Dios te lleva. Te lleva el Señor a predicar. Te lleva el Señor como ministro del Evangelio, del reino de Dios. Entonces, ¿cómo lo va a hacer conmigo, pastor? Va a decir alguien. Lo hace el Señor a través de tu obediencia, a través de tu perseverancia, a través de tu búsqueda. El Señor lo va a hacer. Pero Él necesita de que nosotros seamos buenos administradores. Ahora, dentro de la administración que hacemos, también somos administradores, voy a decirlo así, todos los pastores de la grey de Dios. Con algunos nos toca ser tolerantes, con otros hay que ser un poquito más fuertes, pero como quiera, siempre hay que ser administradores de la multiforme gracia de Dios y de la grey de Dios, sabiendo que la grey de Dios no es nuestra, es de Dios. Y aunque Dios nos haya puesto como pastores, ministros, nos haya puesto como administradores, no somos los dueños, el dueño es Dios. Él es el dueño de las ovejas. Y si Dios te da a ti un capital económico, también eres administrador o administradora de ese capital. Si Dios te dio un hogar, una familia, te dio tu esposa, tu esposo, tus hijos. Si Dios te dio una familia, también eres una sacerdote, una sacerdotisa de eso. Eres un sacerdote llamado por Dios para administrar tu hogar, tu familia. Por eso, escúcheme bien, los creyentes tenemos que ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Si alguno ministra, ¿qué dice? Ministre conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú agregas la palabra de Dios a tu vida personal, tú vas a tener una convicción de lo que eres tú, del llamado que el Señor te ha hecho. Va a estar lleno de ese poder para poder administrarlo a otros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Espero que hayamos aprendido algo, ¿verdad? Y oremos al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás. Venimos delante de ti, Dios, delante de tu presencia, pidiendo que nos ayudes, Señor, que nos des conforme a tu gracia, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ayúdanos, Señor, a saber cuidar y valorar aquello que tú nos has dado, que no es nuestro, es tuyo, que tú nos lo das para que nosotros lo administremos a otros, Señor. No importa si ese cargo, si ese privilegio es pequeño o sea grande, siempre somos administradores, Señor. Si en lo poco te somos fiel, en lo mucho tú nos pondrás. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor, que tú nos has puesto como administradores, Padre, de todo lo que es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un ejemplo, la Biblia dice que los pensamientos son espíritu y son fe. Entonces, porque los pensamientos no viven en el plano natural de los seres humanos, sino que lo sobrenatural trae al presente lo espiritual, y cuando logra usted y yo conquistar lo espiritual, lo podemos trasladar al plano natural.
No sé si me doy a entender. Ok, usted tiene un sueño, Dios le muestra el futuro, ese futuro se va a hacer realidad, quizá no en su momento, porque está en el plano espiritual, pero Dios lo está trasladando al plano natural. Eso le pasó a todos los profetas de la Biblia, le pasó hasta a Moisés, le pasó a Jesús. Vivía en el plano natural, el plano de la carne, el plano del presente, pero Dios los transportaba al plano espiritual. Por eso la Biblia dice, andad en el espíritu. Mire, escúchenme, porque el verdadero creyente se transporta, tiene la capacidad de transportarse de lo carnal, de lo natural a lo espiritual. Cuando nos transportamos a lo espiritual, lo natural queda en segundo plano. Ya no es tanta prioridad para una persona lo natural, porque él sabe que lo espiritual conquista a lo natural.